Muy buenos días, nuevamente les saludo. Vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy. Bien, antes que nada quiero agradecerles a todos por el interés de participar en esta ponencia. Esta actividad forma parte de la contribución de la licenciatura en nutrición de la Universidad Hipócrates a esta campaña de concienciación mundial que se hace año con año, cada 14 de noviembre, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. No quisimos pasar desapercibida la oportunidad para poder crear actividades académicas, educativas, que de alguna manera puedan incidir de forma positiva en crear conciencia, en difundir información que influya de forma positiva en poder erradicar o ir disminuyendo esta cantidad de casos que se van presentando año con año en torno a la diabetes. Estamos muy agradecidos por aceptar la invitación del ponente que tenemos el día de hoy. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado en nutrición José Isaid León Rodríguez. Un poquito sobre su trayectoria. El nutriólogo Isaid León es egresado de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. También cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación. Tiene una amplia trayectoria y experiencia laboral en el área de nutrición clínica y también en el área de nutrición deportiva. Actualmente es coordinador del consultorio de nutrición Equilibrato, con sede en la ciudad de Chilpancingo. También es nutriólogo del equipo de fútbol profesional Avispones de Chilpancingo. Es nutriólogo capacitador al personal de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero. Tiene también una amplia trayectoria en el área de docencia. Y bueno, no me queda más que reiterarle nuestro agradecimiento al licenciado José Isaid por permitirnos brindar un poco de su tiempo para poder compartir parte de sus conocimientos con nosotros y contribuir al objetivo que tenemos como institución educativa. Muchísimas gracias, nutriólogo, y bienvenido a esta casa de estudios. Hola, buenos días. Muchas gracias, maestra Tania, por la presentación. Un saludo para todos, para la licenciada Rocío, para todos los que trabajan en la Universidad de Hipócrates. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la diabetes mellitus. Y pues a final de cuentas es una de las enfermedades a nivel mundial considerada una pandemia. Entonces vamos a indagar un poco sobre qué es, cómo se puede controlar, cómo se puede clasificar. Y pues no sé si damos inicio a la presentación, maestra. Adelante. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Si van teniendo alguna duda, por favor, nos las van comentando en el chat para que al finalizar podamos compartirla con el maestro José Isaid. Sí, cualquier duda igual nos pueden escribir en el chat y con mucho gusto podemos comentarla. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la diabetes mellitus, un asesino silencioso. No sé si me pueden ayudar para ver si se ve bien la presentación. ¿Se ve bien en sus pantallas?
Sí, se ve bien. Sí. Muy bien. Sí, Ok, perfecto. Bueno, ya me habían presentado, soy el nutriólogo Isaid León. Para mí es un placer poder platicarles un poco sobre la diabetes mellitus, un asesino silencioso. ¿Por qué este título? Porque realmente muchas veces pasa desapercibida esta enfermedad, aunque es muy común a nivel mundial. Muchas personas a veces no saben que tienen esta enfermedad y obviamente como es una enfermedad crónico-degenerativa, pues va ocasionando daños lentamente en algunos pacientes, en algunos otros es muy rápida el deterioro que podemos ver en sus cuerpos, pero generalmente avanza lentamente y por eso la mencionamos como un asesino silencioso. Bien, la diabetes mellitus es un síndrome conocido desde hace miles de años y denominado así en referencia al sabor dulce de la orina, que se puede presentar tanto en la niñez como en la edad adulta. Prácticamente el término de diabetes mellitus, el vocablo diabetes hace referencia a micciones frecuentes. Si nosotros vamos a la etimología de la palabra, a veces podemos encontrar que diabetes se refiere a un paso. En este caso también hace referencia a orinar frecuente o tener micciones frecuentes. Y la palabra mellitus tiene que ver con sabor dulce o con miel. Y prácticamente un médico asignó este nombre a esta enfermedad, diabetes mellitus, porque en la antigüedad, por ejemplo, en Grecia, la mayoría de los médicos, pues en ese tiempo no se contaba, ¿no? Con algún laboratorio clínico para poder analizar la sangre. En este caso, ellos, a la hora de estar examinando a los pacientes, se daban cuenta de algunos síntomas y empezaron a reflexionar. Y a uno de ellos se les ocurrió empezar a probar la orina y obviamente tenía un sabor dulce. Incluso, por ejemplo, pedían muestras para los pacientes, las dejaban a propósito en una mesa o en algún lugar donde estuviera cerca, tal vez algún hormiguero o ellos mismos podían poner algunas hormigas. Y si las hormigas se iban hacia esa orina, ellos podrían a veces diagnosticar que la persona padecía algún problema de diabetes mellitus. Interesante esa reflexión que hacían esos médicos en Grecia en la antigüedad. Y bueno, se fue dando a conocer poco a poco. No es una enfermedad nueva, aunque desgraciadamente hoy en día es una pandemia. Y obviamente, pues, es un poco de historia, ¿no? Que quería comentarles sobre el término de diabetes mellitus. Entonces, ustedes ya saben, cuando escuchen la palabra diabetes mellitus, qué significa, de dónde vienen los vocablos y cómo podemos darle una mejor connotación a esta enfermedad. Bien, habíamos mencionado que la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en el mundo y en México no es la excepción. Prácticamente en México ocupa el segundo lugar en muertes. Por ejemplo, en primer lugar tenemos las enfermedades cardíacas, infartos, infartos agudos al miocardio. En el segundo lugar tenemos a la diabetes mellitus y en el tercero tenemos a los tumores malignos. Por ejemplo, esta enfermedad también tiene mucha relación a problemas de obesidad y sobrepeso. En sí, estas tres enfermedades que están en el top en nuestro país de primeras causas de muerte, prácticamente tienen una relación muy estrecha entre el problema de sobrepeso y obesidad que sufrimos en el país. Obviamente la diabetes mellitus tiene ese antecedente y es muy probable que una persona que tenga sobrepeso o tenga problemas de obesidad sea más recurrente a poder tener este tipo de padecimientos. En el caso de hoy nos vamos a enfocar a la diabetes mellitus porque recordemos que el pasado 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y a mí en lo particular me da gusto que las universidades estén haciendo este tipo de actividades para promover un poco más la información sobre la diabetes mellitus porque hay muchos mitos en cuestión de esta enfermedad. Por ejemplo, la diabetes en México tenemos una prevalencia alta. Por ejemplo, en la encuesta de Salud 2012 tenemos una prevalencia alta en mujeres, en hombres. En el 2016 también se redujo un poco en los hombres, pero aún así sigue la prevalencia muy alta. Y como habíamos mencionado, tiene una relación directa con el sobrepeso, obesidad. Son factores de riesgo muy importantes para desarrollar este tipo de enfermedad. Más adelante vamos a hablar cómo se clasifican los tipos de diabetes mellitus, porque encontramos muchos
tipos de esta enfermedad y vamos a ir explicando a grandes rasgos cómo se puede clasificar. El 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad. Prácticamente la mayoría de los casos tienen esta incidencia y sobre todo hablando de la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se presenta con mayor frecuencia en nuestro país y a nivel mundial. Datos epidemiológicos recientes también señalan que la diabetes mellitus es una de las enfermedades más frecuentes en la senectud. También los problemas de artrosis, hipertensión arterial, las cataratas y enfermedades cardiovasculares. Aunque también cabe mencionar que ya no solamente se presenta este tipo de enfermedades en adultos mayores, sino cada vez se presenta a más temprana edad. Y bueno, tiene que ver mucho por lo que mencionábamos de los problemas de sobrepeso y obesidad. La diabetes en México, al menos 10 millones de habitantes están diagnosticados con la enfermedad. Ocupamos el 9º lugar a nivel mundial con casos de diabetes. Por ejemplo, de los pacientes que están en muy mal control, podemos hablar casi que es la mayoría, un 56%. Tenemos un 38.4% que está mal controlado, saben que tienen la enfermedad. Y, por ejemplo, el otro restante, que es prácticamente un porcentaje muy bajo, pues están controlados. Prácticamente este tipo de enfermedad es recurrente en nuestro país. 6 de cada 10 personas a veces nunca han podido tener alguna prueba o alguna estudio de laboratorio para poder corroborar si realmente tienen diabetes mellitus. Entonces es importante también promover el estarse haciendo exámenes médicos, análisis químicos, para poder detectar este tipo de enfermedad. Y obviamente en nuestro país nos genera un costo muy alto, ¿no? Esta enfermedad, porque hablamos que al tener un problema de diabetes mellitus empieza a dañar lentamente diferentes órganos y eso va a ocasionar un deterioro en el paciente. La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por una hiperglucemia crónica que se acompaña de modificaciones del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Recuerden que una hiperglucemia se refiere a niveles altos de glucosa en la sangre. Obviamente esta es una de las principales características que presenta esta enfermedad, pero obviamente al alterar los niveles de glucosa en la sangre podemos tener problemas también relacionados con los lípidos y las proteínas. Debido a una alteración absoluta o relativa de la secreción de la insulina y una alteración de esta hormona en los tejidos periféricos insulinodependientes. Prácticamente esta enfermedad está ligada a un problema en el páncreas que se puede presentar por diferentes factores, problemas genéticos, una mala dieta que tiene que ver con factores ambientales, falta de ejercicio que también tiene que ver con factores ambientales, una dieta alta en alimentos ultraprocesados que también tiene que ver con factores ambientales. Y pues también tenemos otro antecedente que se presenta también en mujeres embarazadas. Pero aquí cabe mencionar que a veces el antecedente genético a veces le damos mucha importancia, pero realmente en algunos estudios mencionan que solamente la prevalencia de ese antecedente genético es un 5%, realmente es bajo. Aunque tengamos algún antecedente de diabetes mellitus en nuestra familia, es difícil presentarlo por un factor genético y tiene que ver más sobre todo por las cuestiones ambientales, porque eso también hace que los genes puedan expresarse de diferente manera. Entonces sí tenemos ese antecedente en problemas genéticos, pero quiero recalcar que tienen mucha más importancia los factores ambientales. Y la ventaja que tenemos con los factores ambientales es que muchas veces depende de nosotros poderlos controlar. Ya una cuestión genética es muy difícil, pero los factores ambientales sin duda, si nosotros trabajamos con los pacientes en educación nutricional, en formar hábitos de alimentación saludables, en un estilo de vida saludable, podemos reducir en gran medida esta pandemia que tenemos a nivel mundial. ¿Okay? Bueno, existen diferentes tipos de diabetes, como les había mencionado. Tenemos la diabetes tipo 1, o también se conoce como diabetes juvenil. Esta generalmente se presenta por factores genéticos. Sí tiene un antecedente muy marcado en cuestión genética.
el organismo no produce insulina, prácticamente el páncreas, recuerden que es el encargado de producir esa hormona que se encarga de meter el azúcar a las células. En este caso, en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1, tenemos ese antecedente de que el organismo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, el organismo no produce ni usa bien la insulina, y es el tipo de diabetes más común que tenemos a nivel mundial y en nuestro país, y ocurre con mayor frecuencia en adultos de mediana edad y mayores, pero también puede afectar a los niños. Ahora, en este rango de edad de niños, adolescentes, han incrementado los casos grandemente. Tenemos niños con de 5 a 8 años, ya con resistencia a insulina, con algún antecedente sí genético, pero sobre todo por los malos hábitos de alimentación, hemos visto que se ha presentado a más temprana edad la diabetes tipo 2. Generalmente esta se podría presentar después de los 45 o 50 años, pero hoy en día con todos los cambios que hemos tenido en cuestión de hábitos de alimentación, de ejercicio, y si ahora unamos este confinamiento que hemos tenido prácticamente desde finales de febrero, inicios de marzo, pues cada vez tenemos un poco de menos actividad física y eso contribuye de alguna manera a poder desarrollar problemas crónico-degenerativos como lo son la diabetes mellitus tipo 2, que en este caso vamos a enfocarnos un poco más a este tipo de diabetes porque es la más común y sobre todo en nuestro país se presenta en mayor medida. ¿Ok? Luego tenemos otro tipo de diabetes que se conoce como diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo. Generalmente las mujeres embarazadas que a lo mejor nunca han tenido ningún antecedente, ningún padecimiento de esta enfermedad, lo pueden presentar. Generalmente también tiene que ver con cuestiones hormonales, pero también cabe mencionar que si una mujer está embarazada con un buen peso para su estatura, con un buen porcentaje de grasa, esta incidencia de poder presentar la diabetes gestacional se reduce. Si una mujer se embaraza con sobrepeso o con problemas de obesidad, puede ser mucho más recurrente que pueda tener problemas de diabetes gestacional. Incluso en el consultorio hemos visto mujeres que tienen un buen peso, un buen porcentaje de grasa, y prácticamente a la mitad del embarazo o en la parte final del embarazo, a veces pueden presentar algunos problemas de hiperglucemia que están relacionados también con cuestiones hormonales, al igual que pueden aumentar los niveles de triglicéridos, de colesterol, puede haber una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia también en estas mujeres embarazadas, pero si nosotros le damos un control desde antes, durante y después del embarazo en cuestión de alimentación, obviamente esta incidencia la podemos reducir. Por eso es importante la actividad del nutriólogo clínico, que siempre tengamos ese espacio en el equipo multidisciplinario para poder trabajar con el ginecólogo, con el fisioterapeuta y poder evaluar también a este tipo de mujeres embarazadas. Lo ideal es que todas las mujeres que piensan embarazarse visiten también a su nutriólogo durante el embarazo, tengan ese acercamiento con él. Después del embarazo también, recuerden que el nutriólogo no solamente está para personas que necesitan bajar de peso. Nosotros tenemos muchas actividades que podemos realizar y a veces, pues, a lo mejor algunos chicos que están en materias iniciando o están a media carrera o a final de la carrera, pues ya se habrán dado cuenta de que el nutriólogo tiene un amplio trabajo en cuestión en el sector salud, en cuestiones clínicas. Es importante también promover esta actividad. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Bueno, el organismo transforma muchos de los alimentos que consumimos en azúcar, llamada glucosa, y esta nos proporciona energía. Prácticamente esa es una de las funciones vitales que nosotros hacemos a la hora de estar ingiriendo alimentos. Buscamos obtener ese tipo de energía. Para usar la glucosa como energía, el organismo necesita la insulina, que es una hormona que ayuda a que la glucosa ingrese a las células. Si un paciente tiene diabetes, es posible que su organismo no produzca suficiente insulina, que no use la insulina de manera correcta, o pueden ser ambas cosas.
Aquí, por ejemplo, a lo mejor tenemos que recordar un poco de nuestras clases de anatomía, de fisiología. Recuerden que el órgano encargado de producir esta hormona es la insulina. Habíamos mencionado que la diabetes tipo 1 tiene un factor genético. Generalmente la persona tiene un ataque autoinmune. Por alguna razón, nuestro sistema inmunológico puede atacar algunas células del páncreas, prácticamente las que se encargan de producir la insulina, y por eso tenemos ese déficit en la producción de insulina. Cuando hablamos de pacientes con diabetes tipo 2, generalmente no ocurre un daño autoinmune. Ahí lo que nosotros hacemos, a medida de que tenemos una mala alimentación, poca actividad física, vamos saturando de azúcar nuestra sangre y muchas veces el páncreas se puede poner a trabajar a marchas forzadas y la insulina que produce muchas veces no es suficiente para poder ingresar ese azúcar a las células, o en muchos casos también se empieza a producir en menor cantidad. Recuerden que si usamos un órgano a mayor tiempo, el deterioro va a ser mucho más rápido. Entonces, una manera de proteger nuestro páncreas es evitar ingerir alimentos con grandes cantidades de azúcar. Desgraciadamente, los alimentos que ahora tenemos en el mercado abundan con una mayor cantidad de azúcares refinados, grasas saturadas, los llamados ultraprocesados, son los que tendríamos que evitar para ese tipo de pacientes de diabetes tipo 2, aunque también en algunos estudios hemos encontrado que algunos pacientes con diabetes tipo 2 pueden tener algún marcador genético de diabetes tipo 1, pero son casos muy raros. Generalmente este tipo de diabetes tipo 2 se genera y se presenta por malos hábitos de alimentación. Y en el caso de la diabetes gestacional, pues también encontramos ese factor hormonal que puede ocasionar que la insulina no trabaje de una buena manera y no puede ingresar el azúcar a las células, pero también tiene que ver sobre todo con la alimentación que está llevando la mujer en ese periodo de tiempo. A veces esas mujeres tienen antojos muy recurrentes, a veces puede estar ligado a un factor psicológico, a veces puede estar ligado también a un factor emocional, o también puede estar ligado a que la paciente realmente tiene alguna descompensación sobre algún macronutrimento y por eso tiene ese tipo de antojos. En este caso, una hormona producida por las células beta del páncreas que se requiere para el uso o almacenamiento de los combustibles del organismo. Prácticamente cuando tenemos la diabetes tipo 1, nuestro sistema inmunológico ataca a estas células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina, y es donde ocasionamos el deterioro. Recuerden que este tipo de diabetes tipo 1 generalmente lo podemos encontrar en niños pequeños, en adolescentes. Es más raro poderlo encontrar ya en un adulto, aunque se puede presentar, pero generalmente en niños, en adolescentes, es mucho más factible poder diagnosticar diabetes tipo 1. Ahí hay que tener mucho cuidado también para hacer el diagnóstico, apoyarnos de diferentes estudios, de diferentes síntomas también para poder tener un diagnóstico adecuado. Aunque prácticamente la diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional son un tratamiento similar, sí es importante diagnosticar qué tipo de diabetes tiene la persona para darle un mejor tratamiento. ¿Okay? Recuerden que sin insulina efectiva ocurre la hiperglucemia, que son niveles altos de azúcar en sangre, lo que conlleva complicaciones a corto y a largo plazo de la diabetes mellitus. Recuerden que la diabetes tipo 2 tiene los siguientes antecedentes. Por ejemplo, los factores genéticos también está relacionado, aunque es una menor incidencia, el sobrepeso, la obesidad, la forma en que nos alimentamos, que tiene que ver con el ambiente, y el sedentarismo, que también en muchas personas se presenta. Y si combinamos todos estos factores, obviamente va a ser mucho más fácil que un paciente pueda desarrollar diabetes tipo 2. Recuerden que todos estamos propensos a desarrollar esta enfermedad si nuestro ambiente tenemos todos estos o el factor genético en nuestro país es muy alto.
Si yo les hiciera una pregunta de cuántos familiares tienen con diabetes mellitus, a lo mejor yo creo que todos alzaríamos la mano. Por lo menos tenemos algún familiar con Eso lo podemos diagnosticar a través de un examen de sangre. Generalmente se toma una muestra de sangre al paciente, de preferencia que tenga unas 7 u 8 horas de ayuno, sería lo ideal, y se diagnostica si el nivel de glucosa en ayunas es de 126 miligramos sobre decilitro, o superior en dos exámenes diferentes, los niveles entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros. Se denomina una alteración de la glucosa en ayunas. Aquí también cabe mencionar que para diagnosticar a un paciente tenemos que tomar en cuenta muchos factores. A veces no solo por tener un nivel de glucosa alto, ya podemos diagnosticarlo con diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que debemos de ser un poco cautelosos antes de dar un diagnóstico, porque también muchas personas al escuchar que tienen algún problema de glucosa alto o diabetes mellitus, muchas veces piensan que es una sentencia de muerte. Pero en realidad no, las personas pueden vivir con una buena calidad de vida, aún se presentan algún problema de diabetes mellitus. Pero por eso es importante tener en cuenta los niveles. Por ejemplo, si encontramos en algún paciente arriba de 126 miligramos sobre decilitro, sí tenemos que poner mucha atención, tenemos que poner un asterisco con ese paciente, ordenarle otro estudio para poder corroborar también si realmente su nivel de glucosa alto se debe a un problema genético, algún problema ambiental, o a lo mejor puede ser que comió algo antes de hacerse su estudio, también a veces eso es recurrente. Entonces es importante analizar este factor. La glucosa en ayuno de 8 horas, si está arriba de 126 miligramos sobre decilitro, ya podemos sospechar también de algún problema de diabetes mellitus. Hay otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada o glicosilada, que es el resumen del azúcar, del nivel de azúcar en sangre en los últimos 2 o 3 meses. Si la tenemos arriba de 6.5%, ya también tenemos un antecedente de alarma para poder diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus. La glucosa 2 horas después de una sobrecarga con 75 gramos de glucosa mayor a 200 miligramos sobre decilitro, también es otro estudio recurrente que se utiliza, aunque este método en lo particular a mí se me hace un poco agresivo. En esta muestra, por ejemplo, de glucosa, le dan a tomar a un paciente una solución con una carga de 75 gramos de azúcar, que es bastante fuerte. En algunos casos puede provocarles náuseas al paciente, puede tener dolores de cabeza, porque recuerden que nuestro organismo no está preparado para ingerir tanta azúcar en un solo tiempo determinado, aunque hoy en día con los alimentos procesados pareciera que lo estamos haciendo con mayor frecuencia. La presencia de síntomas de hiperglucemia con una glucosa en cualquier momento arriba de 200 miligramos sobre decilitro también ya nos podrían dar una sospecha de que el paciente puede presentar diabetes mellitus. Recuerden, estos rangos son muy importantes a la hora de hacer nuestro diagnóstico clínico. Bueno, aquí tenemos un criterio también de la hemoglobina glicosilada o glucosilada, en el cual vienen los rangos. Recuerden, si estamos arriba de 5.6%, ya tenemos un riesgo más alto de poder presentar esta enfermedad. Este estudio también es bueno porque nos ayuda a examinar cómo es la alimentación de un paciente en 2 o 3 meses, nos da un panorama más amplio de que solo hagamos una muestra de sangre. A veces algunos pacientes son un poco quisquillosos, por no decir tramposos, ¿verdad? A veces se cuidan, ya saben que les toca su estudio en una semana o en una semana y media, entonces empiezan a cuidar esa semana y media,
y de alguna manera sus niveles de glucosa pueden aparecer bajos, a lo mejor en la toma de un examen general, una química sanguínea. Pero si nosotros analizamos la hemoglobina glucosilada, ya tenemos el panorama de 2,5 a 3 meses en cómo se estuvo alimentando el paciente y podemos tener un mejor criterio y diagnóstico de si realmente estuvo llevando una dieta correcta o no el paciente. Entonces, este estudio también es muy bueno para que nosotros podamos evaluar cómo ha sido la alimentación de nuestro paciente. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Por ejemplo, al diagnosticar la diabetes mellitus también se ha ligado clásicamente por la presencia de 4 síntomas que se conocen como las 4P. Recuerden, polidipsia. Generalmente el paciente puede presentar una sed excesiva. Esto es un síntoma claro también para a veces diagnosticar algún problema de diabetes. La poliuria, que es una micción frecuente. Recuerden que la diabetes significa micción frecuente. Tiene que ver con eso también. El paciente presenta muchas ganas de orinar. Generalmente en la noche también se presenta mucho este tipo de sensaciones, pero todo el día también está recurrente y tiene que ver también con muchos cambios hormonales que sufre el paciente. Por ejemplo, al no poder ingresar el azúcar a las células, muchas veces pierde un poco más de agua y eso genera que el paciente tenga un poco más de emisiones frecuentes. La polifagia es un aumento del apetito. Eso tiene que ver en relación a que cuando tenemos niveles altos de glucosa en sangre, recuerden que la insulina ayuda a que el azúcar pueda entrar a las células. Al no entrar el azúcar a las células, nosotros no estamos nutriendo nuestro cuerpo y eso también ocasiona esa polifagia, ese aumento de apetito, porque aunque estamos comiendo, no estamos ingresando energía a nuestro cuerpo y por eso muchos pacientes experimentan una ansiedad terrible por comer, a pesar de que estén comiendo energía. Y también tenemos otro síntoma clave, que es la pérdida de peso. Al no poder ingresar la energía, empezamos en un deterioro de anabolismo en nuestro cuerpo, empezamos a utilizar energía que tenemos almacenada en el músculo, en la sangre, en el hígado, y al final también tomamos un porcentaje de la masa grasa, y por eso tenemos pérdidas de entre 15 hasta 20 kilos en pacientes que están descompensados cuando presentan diabetes mellitus. Por eso es importante analizar si tenemos un paciente con un nivel de 126 miligramos sobre decilitros de glucosa en la sangre, un poquito más arriba de 126, notamos que ha tenido sed excesiva o polidipsia, poliuria, que es una micción frecuente también, notamos que ha tenido polifagia o aumento del apetito y empezamos a notar que ha tenido pérdida de peso, ya tenemos más elementos para poder diagnosticar a ese tipo de pacientes. También tenemos otros síntomas que son claves, que es la hiperglucemia, los niveles altos de glucosa, y también podemos tener trastornos de electrolitos, por lo que les comentábamos. Si empezamos a tener una micción frecuente, vamos a perder agua, vamos a perder electrolitos como sodio, potasio, magnesio, y obviamente eso va a ocasionar problemas en nuestro organismo. ¿Okay? Estos síntomas recuerden las 4P, polidipsia, poluria, polifagia, pérdida de peso, niveles altos de glucosa en sangre, hiperglucemia y trastornos electrolitos para diagnosticar algún paciente con diabetes mellitus. Bien, ya hemos revisado algunos antecedentes de la enfermedad y sobre todo, por ejemplo, me gustaría mencionarles también los hábitos alimentarios. La ingesta alimentaria es fundamental para el problema de diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, los hábitos alimentarios adquiridos fundamentalmente en edades tempranas son claves para evitar desarrollar esta enfermedad. También en la adolescencia se pueden modificar algunos de los hábitos adquiridos. Desgraciadamente, yo siempre cuando platico con los pacientes, lo ideal sería que ellos pudieran cuidarse antes de presentar la enfermedad. Desgraciadamente, cuando ya tienen el problema de diabetes mellitus, ya muchas veces no pueden escoger cuidarse. Lo tienen que hacer porque recuerden que la hiperglucemia, el exceso de azúcar en sangre, es un asesino silencioso, como lo habíamos mencionado al principio de la presentación. El tener un mayor excedente de glucosa en la sangre se va convirtiendo en un tóxico
Recuerden que la sangre circula por todos los órganos, desde el cerebro, pasa por el corazón, por los pulmones, por los riñones. Prácticamente todos los órganos necesitan de la sangre para poder nutrirse, para poder recibir oxígeno, para poder recibir esa energía que nosotros ingerimos a través de los alimentos. Entonces empieza un deterioro lento cuando tenemos niveles altos de glucosa en sangre. Entonces la ingesta alimentaria es fundamental, sobre todo en hábitos tempranos. Aquí tenemos una foto que habla por sí sola. Un niño tal vez menor a 1 año ya está recibiendo una bebida con una gran cantidad de azúcar, y obviamente eso también condiciona el paladar del niño. Recuerden que nosotros en la lengua tenemos receptores de sabores dulce, amargo, salado. Tenemos un sabor que se llama umami también, que es un poco más parecido tal vez a una salsa de soya. Pero bueno, en la lengua tenemos esos receptores de sabores. Aquí es algo importante que podamos analizar. Por ejemplo, si nosotros tomamos algún alimento que tiene azúcar, por ejemplo, si comemos un plátano, como tiene fructosa, tiene un azúcar, nos va a saber dulce. Nuestros receptores de sabor dulce en la lengua se van a saturar con ese nivel de azúcar del plátano. Por ejemplo, si después del plátano nos tomamos un refresco, nosotros vamos a saturar ese sabor dulce con ese nivel de refresco. Recuerden que una tacita de refresco más o menos tiene alrededor de unas 3 o 4 cucharaditas de azúcar, una taza de 250 mililitros. Mucha más azúcar, obviamente, que el plátano. Si nosotros después volvemos a morder el plátano, ya no vamos a poder sentir esa sensación de sabor dulce, porque nosotros saturamos nuestros receptores de sabor dulce con esa bebida azucarada. Vamos a necesitar igualar la misma cantidad o superarla para que nuestro paladar pueda detectar ese sabor dulce. Y obviamente, si hablamos de los alimentos ultraprocesados, la mayoría contiene más de 5 gramos de azúcar. Por eso también nos cuesta a veces trabajo poder apreciar el sabor dulce de los alimentos, porque ya nuestro receptor de sabor dulce está saturado a niveles muy altos. Y eso pasa con la mayoría de los alimentos y nos pasa a todos. Si nosotros hacemos ese experimento que les menciono en su casa, háganlo para que puedan notar la diferencia de los sabores, y ya no les va a saber la fruta o el plátano que consuman dulce, porque ya saturamos nuestros receptores de sabor dulce. Otro factor también importante es el elevado consumo de alimentos con una gran densidad energética, sobre todo hablando de la comida rápida. Por ejemplo, tenemos muchos lugares en nuestro país de comida rápida que incluso han sustituido a una comida tradicional que antes teníamos. Por ejemplo, hablamos de un caso muy común en nuestro país, por ejemplo, las hamburguesas. No es que la hamburguesa sea un alimento malo, el problema es la combinación, el tiempo en que la comemos y la frecuencia. Por ejemplo, si nosotros damos algún combo en algún lugar de comida rápida, más o menos una hamburguesa que estamos presentando en la imagen, tiene alrededor de unas 800 a 1000 calorías. Las papas fritas, que son papas medianas, tienen alrededor de 250 calorías. Un refresco mediano tiene alrededor de 250 calorías. Estamos hablando que en un tiempo de comida, una persona puede ingerir entre 1500 a 1800 calorías. Esas 1500 o 1800 calorías se podrían traducir en el requerimiento energético de una mujer promedio en un día. En un solo tiempo de comida, estamos ingresando una cantidad muy grande de energía, y sobre todo esa energía que estamos ingresando es de poco valor nutritivo. Generalmente es alta en grasas saturadas, en azúcares refinados, muy baja en vitaminas y minerales, en fibra. Obviamente este tipo de alimentación lo que va a ocasionar es que nuestros niveles de glucosa en sangre aumenten. Entre más comamos alimentos con una carga energética muy grande y sobre todo con una carga de azúcares refinados, nuestro páncreas se va a poner a trabajar en mayor cantidad. Entonces, para poder liberar esa insulina, para poder metabolizar esas calorías que tal vez deberíamos de consumir en un día, en un solo tiempo de comida, pues obviamente el páncreas empieza a trabajar a marchas forzadas. Ahora, si nosotros pensamos que esto lo hacemos a lo mejor una vez o 2 veces a la semana,
puede ser que no exista tanto problema, pero cuando se vuelve un poco más recurrente, a lo mejor todos los días, o a lo mejor una vez al día, 2 veces al día en algunas personas, empezamos a trabajar con el páncreas a marchas forzadas y va a llegar un momento en que ya no va a producir la misma cantidad de insulina o la insulina que produce es insuficiente para poder metabolizar toda esa azúcar que está ingresando a nuestro cuerpo. Eso es lo que generalmente pasa con la diabetes mellitus tipo 2. Por eso hablábamos de malos hábitos de alimentación. Tiene mucho que ver con este problema de diabetes mellitus tipo 2. También el aumento en la apetecibilidad en muchos productos elaborados es una herramienta que también ha contribuido a agravar los problemas de diabetes mellitus tipo 2. En este sentido, la industria alimentaria fabrica alimentos de una gran apetecibilidad, en donde suelen predominar azúcares refinados y grasas saturadas que determinan una gran densidad energética. Por ejemplo, en la mayoría de los restaurantes, siempre podemos encontrar este tipo de productos. Incluso en hospitales encontramos máquinas expendedoras donde podemos conseguir refrescos, galletas, sabritas, diferentes productos con una gran carga energética. Estamos viviendo en ambientes obesogénicos. Recuerden que si vivimos en ambientes obesogénicos, somos más propensos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. El índice o carga glucémica en la dieta es muy importante. Las dietas ricas en cereales refinados y azúcares condicionan una gran respuesta a la glucemia e insulinémica, que se asocia a un mayor apetito postprandial, una disminución de la capacidad de oxidación grasa, favoreciendo el depósito de grasa en el organismo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de las cargas glucémicas en la dieta. Por ejemplo, el índice glucémico es muy fácil de analizar. Tiene que ver con el nivel de azúcar en sangre que nos aporta cada alimento. El más alto que tenemos es el azúcar refinado, pero de ahí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar diferentes productos que tienen una carga glucémica. Lo que se tiene que hacer es evitar en el mayor tiempo de las comidas tener una carga glucémica muy alta. Si empezamos a tener cargas glucémicas muy altas en el desayuno, en la colación, en la comida, en la colación y en la cena, prácticamente vamos a estar trabajando a marchas forzadas con el páncreas y esto va a ocasionar un deterioro de este órgano. Pero recuerden que también viene un círculo vicioso. Por ejemplo, si yo me como una dona con chocolate, recordemos que la dona es frita, lleva una gran carga de grasas saturadas. Aparte le ponemos chocolate, contiene una gran carga de azúcares refinados y yo lo combino a lo mejor con alguna bebida como refresco, por ejemplo, o algún jugo embotellado. En ese tiempo de comida voy a tener una gran carga glucémica. Eso va a mandar una señal a mi páncreas en donde me va a decir, Isaíd empezó a comer mucho azúcar, necesitamos producir un poco más de insulina. Entonces libera una gran cantidad de insulina para poder metabolizar esa energía que acabamos de consumir. Muchas veces esa insulina, como se produce de más, se queda libre en la sangre. Al quedarse libre en la sangre también puede ocasionar un problema de ansiedad. Por eso, entre más alimentos refinados comamos, siempre vamos a tender a comer un poco más de ese tipo de productos. Por ejemplo, si nosotros cenamos a lo mejor algo muy fuerte, por ejemplo, algunos tacos, algún refresco, a la hora de la cena, estamos recibiendo una gran carga de energía y de azúcares refinados. Al otro día nos vamos a levantar con un hambre impresionante, porque tiene que ver con esa producción de insulina también. Obviamente, si un alimento es más bajo en energía, la producción de insulina va a ser menor. Si es más alto en energía, la producción de insulina tiende a ser mayor. También es importante la gran variedad de alimentaria junto a una buena capacidad adquisitiva. Hace algunos años pensábamos que una persona que tiene un poder adquisitivo mayor, en teoría podría tener una mejor alimentación. Una persona que tiene un poder adquisitivo menor, en teoría podría tener una alimentación más deficiente. Pero en diversos estudios, en diversas pruebas que se han realizado, claro que el dinero importa. Yo siento que tiene que ver un poco más con la educación nutricional. Por ejemplo, en nuestro país
tenemos los dos polos. Tenemos a personas que tienen un poder adquisitivo muy grande, tenemos a personas que tienen poco poder adquisitivo, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, nuestro estado de Guerrero, la mayoría de la población tiene una relación entre un nivel adquisitivo tal vez de medio a bajo, la mayoría de la población en nuestro estado. Por ejemplo, en Chiapas también nos encontramos unas características muy similares. Eh, el estado que más refrescos consume en el país, uno de los más altos es Chiapas y también Guerrero. Y estamos hablando de que tienen el poder adquisitivo menor, tal vez si analizamos otros estados. Entonces, no siempre tiene que ver con el poder adquisitivo. Yo siento que aquí lo que nos hace falta es un poco más de difusión en cuestión de con el poco o mucho dinero que tenemos, qué tipo de alimentos podemos comprar. Por ejemplo, los refrescos no son nada baratos, sin embargo, las personas los compran. Aunque tengan un impuesto, aún así los siguen comprando. Si, por ejemplo, analizamos lo que cuesta un litro de leche a lo que cuesta un refresco de dos litros o de 3 litros, es mucho más caro el refresco. Sin embargo, siguen comprando más el refresco. Obviamente, pues no hay comparación, ¿no? En los productos, todo el mundo sabe que el refresco es mucho más dañino que a lo mejor una leche, pero sin embargo lo compran. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Están fallando diferentes cosas. Recuerden que la obesidad es una enfermedad multifactorial, al igual que la diabetes mellitus. Están relacionadas, están ligadas y van de la mano. Por eso necesitamos empezar a promover buenos hábitos de alimentación. Con el poco o mucho dinero que tengan las personas, que puedan escoger cosas mucho más saludables, que ellos sepan también que van a tener un alimento de mejor calidad y que va a ser un beneficio para nuestro cuerpo. Sin embargo, en algo estamos fallando. Tenemos que mejorar la orientación alimentaria, la nutrición comunitaria es fundamental. A veces cuando escuchamos nutrición comunitaria pensamos que nos vamos a ir a una comunidad muy alejada a estar dando consultas de nutrición, pero en realidad nutrición comunitaria tiene que ver en una ciudad, en generar políticas públicas de alimentación también, y vaya que las necesitamos hoy en día. También el tamaño en la ración alimentaria importa mucho también. Entre mayor sea esta porción, entre más grande sea la porción consumida, corremos el riesgo de empezar a ingresar mayor cantidad de energía. Y al ingresar mayor cantidad de energía y no gastar esa energía, la empezamos a acumular en forma de grasa, en forma de triglicéridos y empezamos a tener todos los problemas de salud que ya habíamos mencionado. Entonces, las porciones son muy importantes también. Recordemos que el estómago es un músculo. En un adulto tiene más o menos la capacidad de 2,5 litros para poder recibir alimentos, pero como es un músculo, puede tender a crecer o puede tender a hacerse más pequeño. Entre las porciones sean mucho más grandes, obviamente este va a crecer mucho más y vamos a necesitar mayor volumen de comida para poder quedar satisfechos. Ahora necesitamos porciones adecuadas, que eso también se puede construir poco a poco en la familia, con nuestros pacientes. Tenemos que ser muy explícitos en cuáles son las porciones que deben de consumir. Eso es un factor importante también para poder controlar la diabetes mellitus, las porciones. Tenemos otro factor muy importante que es la propaganda alimentaria, condiciones sociales, culturales y emocionales. También es un factor importante. Aquí, por ejemplo, podemos ver a tono de un poco de gracia cómo han sido arrestados todos estos personajes que aparecen en cereales, aparecen en refrescos, en comida rápida, porque han sido un peligro para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para los adultos mayores, pero también es bueno mencionar que nadie este tipo de productos. Aquí lo más importante es tener esa información para poder tomar una buena decisión. El sedentarismo, habíamos mencionado que es un factor también importante para poder desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Hoy en día, con esta cuestión de la pandemia, tenemos que empezar a que nuestros hijos, los adolescentes, nosotros mismos podamos empezar a tener actividad física dentro de casa por este confinamiento que ahora tenemos. No es imposible, pero sí tenemos que tener una buena estrategia con nuestros pacientes
para poder promover esa actividad física. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos con la diabetes? La diabetes es típicamente una enfermedad crónica asociada con una disminución de la esperanza de vida de 10 años. Es decir, si una persona es diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, es muy probable que su calidad de vida disminuya, su esperanza de vida disminuya a 10 años. Esto se debe en parte a una serie de complicaciones con las que se asocian, entre ellas el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumentado de 2 a 4 veces. Es también una cuestión muy alta en nuestro país, los infartos agudos al miocardio. También esta enfermedad, por ejemplo, del corazón, el derrame cerebral también es una complicación que podemos tener con la diabetes mellitus. Un aumento de 20 veces en las amputaciones de miembros inferiores y el aumento de las tasas de hospitalización. Aquí tenemos que hacer mucho hincapié en esta cuestión del pie diabético. Por ejemplo, recordemos que si tenemos niveles altos de glucosa en sangre, es más difícil que una herida pueda cicatrizar. Entonces tenemos pacientes, desgraciadamente, que está un poco más ligado con adultos mayores, que tienen una descompensación, han tenido una descompensación toda su vida, sufren alguna herida, esa herida no puede cicatrizar, va aumentando de tamaño, se puede provocar una necrosis y después tenemos que amputar algún miembro. Entonces, obviamente la calidad de vida de estos pacientes disminuye drásticamente. Hay mucha depresión siempre que hay una amputación, obviamente por lo que implica. Entonces, generalmente este tipo de pacientes, su esperanza de vida disminuye y eso ocasiona que muchas veces entren en una depresión, no pueden cuidarse y generalmente mueren mucho más rápido. En el mundo también desarrollado cada vez más encontramos a personas con diabetes tipo 2, que es la mayor causa de ceguera no traumática y de insuficiencia renal. Aquí también, si nosotros seguíamos viendo las estadísticas de nuestro país, pues la insuficiencia renal también ocupa uno de los lugares más altos. También esto, recordar que pacientes que tienen diabetes mellitus y no cuidaron su alimentación, muy probablemente van a desarrollar un problema de insuficiencia renal. Vamos a necesitar que un paciente entre a una sala, a una unidad de diálisis. Desgraciadamente, las diálisis no van a mejorar al paciente si él no cuida su alimentación. Y después, cuando tenemos un problema de insuficiencia renal, el único tratamiento a veces es un trasplante de riñón, pero tenemos una gran lista de espera para un trasplante. Hoy en día con la pandemia se ha complicado todavía mucho más el poder ser candidato a un trasplante de riñón. Si tienes diabetes mellitus, esa cuestión también baja para que tú seas candidato a recibir algún riñón. Entonces, la mayoría de las personas que tienen insuficiencia renal generalmente van a morir también. Entonces, eso es muy importante saberlo para que nosotros podamos informar a nuestros pacientes. No se trata de alarmar, sino se trata de informar y de poder brindar todo el panorama que implica el tener diabetes mellitus. Bueno, otra de las complicaciones, habíamos hablado de los ojos, por ejemplo, en los nervios también el paciente puede indicar dolor, hormigueo, sensaciones de choques, electrolitos y demás efectos poco placenteros. Generalmente tienen problemas en los nervios porque recuerden que la sangre circula por todos los órganos, todas las periferias y eso ocasiona un desequilibrio. Por ejemplo, en la encía, en los dientes también puede hacer que colapsen y también haya pérdida de piezas dentales. En el hígado se puede tornar también graso o bien se puede generar alguna insuficiencia hepática. Recuerden que el hígado realiza más de 500 funciones vitales. Prácticamente el comprometer la vida del hígado compromete nuestra vida. En los pies, habíamos mencionado el problema de amputaciones. Y los riñones, generalmente la falla renal y el colapso en los órganos también. Ya no podemos tener un filtrado óptimo de la sangre, no podemos oxigenar la sangre, no vamos a oxigenar los órganos, no van a funcionar bien. La piel también se puede tornar un poco sensible, seca, opaca y también puede presentar infecciones este paciente. Entonces, como ven, las complicaciones son prácticamente en todo el cuerpo y hay muchos órganos involucrados. Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad seria, es una enfermedad que se debe tomar
no a la ligera. A veces algunos pacientes mencionan, o la población en general, bueno, de algo me he de morir. Y esa frase es muy utilizada, pero sobre todo la calidad de vida es lo importante que nosotros tenemos que promover en nuestro paciente. ¿Cuál es el tratamiento? En realidad no hay cura para la diabetes mellitus, pero se ha visto que una dieta equilibrada, a veces la administración de algunos hipoglucemiantes, insulina, el ejercicio, una dieta de bajo índice glucémico ha demostrado mejorar el control de la glucemia. La educación culturalmente apropiada puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a controlar sus niveles de glucemia. Y en general este tratamiento aplica para las personas con diabetes tipo 1 y las personas que tienen diabetes gestacional. Sin embargo, no hay un tratamiento. Muchas personas piensan que con estar tomando los hipoglucemiantes, estar inyectándose su insulina, eso les va a ayudar a controlar los niveles, pero en realidad lo más importante es la dieta, el equilibrio del ingreso de los alimentos. Si empezamos a comer alimentos con bajo índice glucémico, se ha visto en diferentes estudios que el paciente mejora mucho. Incluso nosotros en el consultorio tenemos pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1, tipo 2, que corren maratones, corren Ironmans. Entonces, no está ligado a una mala calidad de vida la diabetes mellitus si nosotros tenemos un control adecuado. Es muy importante mencionarlo, no es una sentencia de muerte, es una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son los alimentos recomendados que nosotros debemos de indicar para nuestros pacientes? Hay muchos mitos en cuestión de la nutrición en un paciente con diabetes mellitus. Muchas veces piensan que no pueden comer ninguna fruta, que no pueden comer tortillas, que no pueden comer arroz. Aquí lo más importante es incluir frutas con bajo índice glicémico, como el kiwi, fresas, zarzamoras, por ejemplo, mandarinas, pero de preferencia ahorita que está de temporada la mandarina, poderla comer con gajos para que tenga una mayor porción de fibra. Al tener una mayor porción de fibra, el nivel de azúcar en sangre obviamente ingresa mucho más lento. Entonces, los alimentos ricos en fibra siempre nos van a ayudar. Por ejemplo, los nopales, la espinaca, la lechuga, son ricos en ácido fólico y también nos van a ayudar a obtener un control apropiado de los índices de glucosa en sangre. Por ejemplo, los cereales, podemos comer tortillas, podemos comer arroz. El arroz, lo ideal sería que fuera un arroz integral. No es muy común en nuestro país, pero al ser un arroz integral tiene una mayor porción de fibra. Eso hace que el azúcar que tiene ese grano se desdoble poco a poco en nuestro cuerpo y no nos causa picos de glucemia alta. Entonces es importante promover, por ejemplo, el arroz integral, el pan integral también, preferencia. Por ejemplo, la avena también es muy importante poderla incluir, el amaranto, sobre todo cereales que no sean tan procesados para evitar que sean añadidos con azúcares refinados. Las leguminosas también son importantes para nuestro paciente, frijoles, lentejas, habas. Nada más hay que tener cuidado con las porciones a la hora de consumirlas porque también son altos en hidratos de carbono. Por ejemplo, las proteínas, de preferencia el salmón, el filete de atún. Aquí en Acapulco contamos con un pez vela, que es muy parecido al filete de salmón en las propiedades. Entonces podemos incluir ese tipo de pescados, el huevo, por ejemplo, el pollo, quesos que no sean maduros, como queso panela, queso Oaxaca, requesón, que son bajos en grasas saturadas. Las oleaginosas, almendras, nueces, cacahuates, pistaches, de preferencia que no sean fritos, sino que sean tostados. La nuez de la India también es un excelente alimento porque nos aporta omega 3, omega 6 para el paciente. Cuando tenemos problemas de piel reseca, los ácidos grasos nos ayudan mucho a lubricar articulaciones y también a mejorar el tono de piel. Los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, que son ricos en omega 3 y omega 6, también van a ayudarnos de alguna manera a poder disminuir los niveles de glucosa en sangre y nos aseguramos también de obtener un ácido graso de buena calidad. Por ejemplo, esos alimentos también es importante si los podemos incluir. En el caso de la fresa, es una fruta que tiene bajo índice glicémico, además tiene una sustancia que se llama cisteína, ayuda a prevenir el deterioro del páncreas
y protege el cerebro por la famosa neuropatía diabética, lo que hablábamos de los nervios. La neuropatía diabética puede ser controlada con un consumo adecuado de frutas, en este caso la fresa, la frambuesa, contienen fisetina. Recuerden, es una sustancia que ayuda a proteger el páncreas y el cerebro. También, por ejemplo, las blueberries o los arándanos o las zarzamoras que también tenemos en nuestro estado, tienen antocianinas, que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ayuda contra la inflamación celular y el sistema circulatorio, al igual que el maíz morado, que tenemos también una producción en nuestro estado. Es importante poder consumir. Lo ideal sería consumir un poco más de tortillas azules o moradas, porque tienen una mayor carga de antocianinas. Las antocianinas se encuentran en las uvas moradas, en las zarzamoras. Por ejemplo, el vino también tiene antocianinas, nada más que el vino tiene algo de alcohol. Entonces, para un paciente con diabetes mellitus, no estaría muy bien indicarlo porque los niveles la sustancia como el alcohol puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, mejor que coma arándanos, que coma maíz negro, zarzamoras y uvas moradas y vamos a obtener las antocianinas. Por ejemplo, la stevia es una planta también que se produce en Brasil, en Paraguay, que ahora ya tenemos también en nuestro país. Esa la podemos cultivar nosotros en casa y es un edulcorante natural que ayuda también a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si no lo han probado, prueben esta hojita, tan solo con tomarla y morderla nos va a saber dulce. Entonces se puede poner a secar, se puede poner a deshidratar, a moler y se puede utilizar como un sustituto natural para poder endulzar alguna bebida, algún té y sobre todo evitar consumir los que están en el mercado que son un poco más procesados y solamente tienen un porcentaje muy bajo de la fructosa que tiene este tipo de planta. La miel de agave también se ha visto en muchos estudios que ayuda a reducir un poco los niveles de glucosa en sangre, tiene un bajo índice glucémico. Se ha visto que les ayuda mucho mejor la miel de agave a pacientes que la miel de abeja. En este caso, sería mucho mejor indicarla para un paciente con diabetes mellitus. Por ejemplo, los hongos como las setas, los champiñones, son ricos en cromo, en magnesio, en fósforo, minerales muy importantes también para el funcionamiento del cerebro, ayudan a controlar la ansiedad, la cuestión de la polifagia también nos ayuda mucho a poder controlar esa ansiedad. Es importante incluirlos también, son ricos en proteínas y tienen un buen aporte de fibra y son fundamentales poderlos incluir en nuestra dieta. Esos son algunos alimentos que yo recomendaría claves para pacientes con diabetes. También están los nopales. Hay una gran lista, pero tal vez estos sean un poco más representativos para poder brindar a nuestros pacientes. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Les dejo mis datos. Aquí están el número del consultorio, el celular, mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, estamos a la orden. También los invito a que puedan seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama Equilibrato Consultorio de Nutrición. Tenemos una página en Instagram que también se llama Equilibrato. Y también tenemos una página web, Equilibrato también, para que puedan seguirnos en redes sociales. Nosotros escribimos artículos de nutrición, investigación, y en lo que les podamos apoyar estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, al maestro Isaí León. Sin duda, información bastante completa. Como bien dice, aquí es muy importante poder ofrecer tanto a las personas que viven con diabetes como a aquellas que no viven con diabetes, es un panorama general sobre qué es la enfermedad, qué alternativas hay, y también las complicaciones. Bueno, no nos gusta hablar mucho de eso, pero es necesario hacerlo porque precisamente uno de los factores que no nos permiten frenar esta pandemia es la falta de educación, ¿no? De las personas que aún no adquieren diabetes como las que viven incluso con diabetes. Y qué bueno que podamos ofrecer un panorama general, ¿no?
que como bien es el objetivo precisamente de esta campaña mundial en torno al Día Mundial de la Diabetes, pues poder ofrecer toda la información necesaria acerca de lo que es la enfermedad, el tratamiento, complicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros poder tener acceso a información eh, cierta, a evitarnos difundir información que es falsa, evitar difundir mitos y poder orientar muy bien a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros pacientes y ser portavoces desde nuestro campo de acción para poder orientar a las áreas adecuadas, ¿no? Es un tema que se tiene que abordar, claro, por un profesional de la nutrición, pero es un problema realmente de magnitud que implica el trabajo multidisciplinario con un equipo de salud que implica colaborar con el médico, con el psicólogo y la participación muy importante del nutriólogo, ¿no? Nuevamente quiero agradecer muchísimo al maestro José Isaías León Rodríguez por permitirnos compartir este espacio con la Universidad Hipócrates, poder difundir información y colaborar con nosotros para el cumplimiento de nuestros objetivos. No sé si alguno de los jóvenes o de los compañeros docentes o de los participantes en esta sesión tengan alguna pregunta para el maestro José Isaí. Pues creo que no. La verdad, todo bastante claro, muy entendible. Muchísimas gracias. Le reitero a nombre de nuestras autoridades académicas, al mío propio, a nombre de esta licenciatura, estamos muy agradecidos por aceptar esta invitación y esperemos que sea la primera de muchas, que podamos seguir colaborando y que podamos continuar trabajando juntos para el beneficio de la comunidad académica y de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno. Gracias a usted, maestra, por la invitación. Al parecer quedó todo claro, entonces los voy a hacer preguntas yo. No es cierto. Bueno, creo que es importante, ¿no? Generar estos espacios para poder compartir con los chicos, con los mismos docentes, con ustedes como maestros. Les agradezco la invitación. Siempre va a ser un placer contribuir en cuestión de nutrición y pues estamos a la orden. Ojalá no sea la última vez, ¿sí? Esperemos pronto poder hacer una plática, a lo mejor ya en vivo, ya que haya pasado un poco o en la pandemia, pero pues cualquier cosa que necesiten estamos a la orden. Siempre es importante promover estos espacios de nutrición y pues un gusto estar con ustedes. La verdad me la pasé muy bien. Bien, pues muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, muchas gracias por estar aquí también puntuales. Y bueno, vamos a seguir continuando con la promoción de este tipo de eventos y esperemos que pronto podamos tener al licenciado José Isaías nuevamente con nosotros. Muy buena tarde para todos. Cuídense mucho, sigámonos cuidando de nuestras casas para poder volver a estar juntos y ojalá podamos tener ya pronto un foro en vivo, como lo comenta el maestro. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Gracias, buena tarde, saludos.